Hola, buenos días, les habla Dariela Suárez. Les voy a hablarles sobre la botánica. La botánica es una disciplina de la biología que se encarga de estudiar todo lo que es el reino animal y vegetal. Dentro de esta podemos mencionar lo que son las algas, los hongos, los liquines, las plantas con flores, las plantas hepáticas, los helechos, entre otros. En la botánica se encuentran dos grandes grupos que son botánica pura, botánica aplicada y los jardines botánicos. Las botánicas puras son las que se encargan de estudiar todo el desarrollo, la clasificación, características y de las plantas como tales. La botánica aplicada, es la que se encarga de los estudios, que son más que todo, y llegar al desarrollo de lo que es la medicina, medicamentos, cosméticos, alimentos, de acuerdo a la preparación de estas plantas. Los jardines botánicos, estos son jardines naturales que se conservan para los estudios, investigaciones, análisis. Y en este también podemos encontrar todo lo que son colecciones de plantas que son muy pocas comunes. En esos jardines se pueden encontrar para lo mismo, con el fin de estudiar y preparar nuevos estudios y medicina, todo lo que sea en beneficio como tal para la salud. Buenas noches, mi nombre es Noel Martínez. Yo les voy a proporcionar una breve reseña histórica sobre la botánica. La botánica tiene sus raíces en la antigüedad, donde se realizaban observaciones y clasificaciones de plantas con fines medicinales y alimenticios. En la antigua Grecia, los filósofos como Teofrasto sentaron las bases de la botánica como una ciencia, describiendo y clasificando plantas en su obra Historium Plantarum. Durante la Edad Media, la botánica estuvo influenciada por la medicina y la herbolaria, y se realizaron numerosos estudios sobre las propiedades medicinales de las plantas. Sin embargo, la botánica como disciplina científica no se desarrolló plenamente sino hasta los siglos XVII y XVIII. En el siglo XVII, el botánico inglés John Wright introdujo el concepto de especies y desarrolló métodos para clasificar y nombrar las plantas. En el siglo XVIII, el botánico sueco Carlos Linneo revolucionó la botánica con su sistema de clasificación binominal, que todavía se utiliza hoy en día. En el siglo XIX, la botánica se expandió con los descubrimientos de la reproducción sexual de las plantas y la teoría de la evolución de Charles Darwin. Se realizaron expediciones botánicas a diferentes partes del mundo, donde permitió descubrir y describir muchas especies nuevas. En el siglo XX, la botánica se diversificó en diferentes ramas, como la fitoquímica, la genética de las plantas y la ecología vegetal. Se realizaron avances significativos en el estudio de la fotosíntesis, la fisiología de las plantas y la biotecnología. En resumen, la reseña histórica de la botánica muestra cómo esta disciplina ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde sus raíces en la antigüedad hasta convertirse en una ciencia moderna y multidisciplinaria que estudia la vida de las plantas en todos sus aspectos. Esto es todo, muchas gracias. Buenas, por aquí Ana Lopresti y hoy les vengo a hablar un poco sobre las ramas de la botánica. De acuerdo al objeto de estudio, se pueden identificar diferentes ramas dentro de la botánica. Algunas de ellas son la fitoquímica. Esta rama de la botánica se dedica al abordaje de elementos químicos que provienen de las plantas, denominados fitoquímicos, y que suelen aplicarse en la industria farmacéutica. Los botánicos que se especializan en esta rama se dedican a describir productos químicos encontrados junto con sus estructuras
funciones y biosíntesis. La histología. Dentro de la botánica, esta es la rama que se dedica a abordar la anatomía de los tejidos de la célula. Un instrumento básico en esta área es el microscopio. La fitogeografía. Esta rama se enfoca en el estudio y distribución geográfica de los vegetales y cómo influyen sobre la superficie terrestre. La biología celular es la rama que aborda las funciones y estructuras de las células. Los botánicos que se especializan en esta área se enfocan en estudiar los procesos metabólicos, la distribución de los organelos, las interacciones y los ciclos de la vida de la unidad básica de la vida. En el caso de la botánica, todos estos estudios se enfocan en las células vegetales. La paleobotánica. Dentro de esta rama, los botánicos se dedican a la reconstrucción de hábitats antiguos, a la evolución de las diversas especies a lo largo de la historia y su vínculo con el resto de los seres vivos. El punto de partida para llevar adelante estos estudios son los restos vegetales. La palinología. Esta rama de la botánica se dedica específicamente al estudio de esporas y granos de polen. La fitopatología es la rama que aborda enfermedades que padecen las plantas ocasionadas por condiciones ambientales o patógenos, como virus, bacterias, hongos, parásitos, entre otros. La patología de las enfermedades, la identificación de estos patógenos, la resistencia de las plantas ante estas enfermedades y sus impactos en el resto de los seres vivos. La embriología es la rama de la botánica que se aboca al estudio de los embriones. La geobotánica es la rama que se dedica a estudiar cuáles son las condiciones de vida en las que se desarrollan las diversas especies vegetales. Para ello, se enfoca en identificar las estrategias de supervivencia de cada planta desarrollada junto con las características del ambiente en el que crece. La organografía es la rama dentro de la botánica que se dedica a estudiar en profundidad los distintos órganos que conforman las plantas. De esta manera logra identificar sus cualidades junto con sus funciones. Ahora bien, de acuerdo al grupo de plantas que se estudie, se pueden identificar distintas ramas, como son la pteridología, que es la rama que aborda los helechos. La ficología, también denominada algología, es la rama que se dedica a abordar las algas. La briología se dedica a estudiar a las hepáticas y a los musgos. La liquenología es la rama que estudia los líquenes. Y por último, la micología, que se enfoca en el estudio de los hongos. Muchas gracias por su atención. Ante todo, muy buenos días. Por acá José Villalonga. Hoy le vengo a hablar sobre la clasificación de los organismos según la botánica. Se basa en el sistema de taxonomía desarrollada por Carlos Linneo en el siglo XVIII. Este sistema clasifica los organismos en diferentes niveles jerárquicos, conocidos como taxones, que van desde el nivel más amplio hasta el nivel más específico. A continuación se muestra la clasificación de los organismos según la botánica. El reino. El reino Plantae incluye todas las plantas. Estos son organismos eucariotas fotosintéticos que poseen células con paredes celulares de celulosa. División o filo. Las plantas se dividen en diferentes divisiones o filos, como por ejemplo las angiospermas, plantas con flores, las gimnospermas, plantas con semilla desnuda, y las briófitas, musgos y hepáticas. Clases. Dentro de cada división las plantas se agrupan en diferentes clases. Por ejemplo, en la división de las angiospermas se encuentran clases como las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Orden. Las clases se subdividen en órdenes que agrupan a las plantas según características más específicas. Por ejemplo, en las clases de las dicotiledóneas se encuentran órdenes como las rosales, las rosas, y las favales, como las leguminosas. Familia. Las órdenes se dividen en familias que agrupan a las plantas que comparten características más similares. Por ejemplo, en el orden de las rosales se encuentra la familia de las rosáceas. Género. La familia se subdivide en géneros que agrupan a las plantas que tienen características aún más similares. Por ejemplo, en la familia de las rosáceas se encuentra el género rosa.
especie. Los géneros se dividen en especies, que son grupos de organismos que pueden reproducirse entre sí y generar descendencia fértil. Por ejemplo, en el género Rosa se encuentra la especie Rosa canina, Rosa silvestre. Cabe mencionar que esta clasificación puede variar y actualizarse a medida que se realizan nuestro descubrimiento y a veces en la botánica. Además, existen otros niveles jerárquicos en la clasificación, como subespecies y variedades que utilizan para describir diferencias más específicas dentro de una especie. Muchas gracias.